Yo solo quería dejar de sentirme sola. Después de 11 años limpiando casas en Houston, por fin alguien me veía. Él me decía María, no Mary. Me regalaba flores, me escuchaba, me hacía sentir importante, hasta que una noche me invitó a su casa y abrí una puerta que cambió todo. Las fotografías en las paredes, la ropa de otras mujeres. Me di cuenta de que yo no era la primera y de que el amor por el que rezaba casi me cuesta la vida. Quédate conmigo, porque esta historia puede salvarte a ti también. Mi nombre es María López, pero aquí, en Houston, todos me dicen Mary. Al principio me dolía. Sentía como si me estuvieran borrando, como si mi nombre completo pesara demasiado para los gringos. ¿Sabes? Pero con el tiempo, me acostumbré en total. Ya había perdido tantas cosas al cruzar la frontera Q en Number, pues que más daba tengo 49 años. Nací en Puebla, en un pueblito chiquito cerca de la capital, de esos donde todo mundo se conoce, y los domingos huelen a mole y a pan recién hecho. Crecí ahí, tuve a mis 2 hijos ahí, y ahí mismo me rompieron el corazón por primera vez. Hace 11 años que llegué a Estados Unidos, 11 años que dejé mi tierra, mi casa, mi idioma. Y lo más difícil, a mis hijos. Andrés tenía 16. Claudia, apenas 13. Todavía me acuerdo del día que me subí a ese autobús rumbo al norte. Claudia lloraba aferrada a mi blusa. Andrés se hacía el fuerte, pero tenía los ojos rojos. Yo también quería quedarme, pero no podía mi exmarido, en fin. Esa es otra historia. Una historia de golpes, de gritos, de infidelidades que todo el pueblo conocía menos yo. O tal vez sí las conocía, pero me hacía tonta porque tenía miedo. Miedo de estar sola, miedo de no poder mantener a mis hijos, miedo de que me señalaran como la abandonada. Hasta que un día ya no pude más, ya me divorcié. Y con eso perdí todo en la casa, el respeto de mi familia política, hasta algunas amistades en los pueblos chicos. Cuando una mujer se separa, la culpa siempre es de ella. Así, aunque él te haya puesto los cuernos con media población y te haya levantado la mano más veces de las que puedes contar, entonces decidí irme al norte. No por el sueño americano. Yo nunca tuve ese sueño. Yo solo quería sobrevivir a mantener a mis hijos desde lejos, mandarles dinero para que pudieran estudiar, para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Y así llegué aquí en Houston, a un departamento chiquito en el norte de la ciudad, un lugar donde las paredes son tan delgadas que escucho cuando mi vecina discute con su esposo, donde la alfombra huele a humedad y las cucarachas salen de noche como si fueran las dueñas del lugar, pero es mío, o bueno, lo rento. Y eso ya es algo. Trabajo limpiando casas, cosas enormes, de esas con jardines que parecen parques y cocheras para 3 carros. Casas donde la gente tiene piscina y nunca la usa. Donde tiran comida que yo jamás podría comprar. Donde los niños dejan tirados juguetes que cuestan más que mi renta de un mes. No me quejo, en el trabajo es duro, pero es honesto. Y me pagan bien. Bueno, bien para lo que gana una mujer sin papeles que apenas habla inglés. Limpio de lunes a sábado. A veces hasta 7 casas en una semana. Llego temprano, antes de que los dueños se despierten. Limpio baños, aspiro, lavo platos, doblo ropa y me voy callada, casi invisible. Así es como nos quieren, invisibles. Los domingos son mis días libres, pero libres de que, si no tengo a dónde ir, voy a misa, hablo por teléfono con mis hijos. Claudia me cuenta de su trabajo en el hospital. Andrés me manda fotos de su taller mecánico. Los 2 ya están grandes, ya no me necesitan como antes. Y eso duele más de lo que pensé que dolería. Porque aquí estoy en sola a veces, me siento en el sofá de mi departamento, con una taza de café en las manos, y mi pregunto, ¿para qué vine? ¿Para qué sacrifiqué tanto si ahora ni siquiera sé quién soy? Marian, eso es lo que soy aquí. Una mujer que limpia, que envía dinero, que sonríe cuando le dicen good job aunque no entienda bien qué más le están diciendo. Una mujer que envejece lejos de casa y que se siente en vacía, no te voy a mentir. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida. Noches en las que extrañé tanto a mis hijos que sentía que me faltaba el aire. Noches en las que me pregunté si algún día volvería a sentirme incompleta.
No buscaba amor. De verdad que no. Después de mi exmarido, después de todo lo que viví con él, yo había decidido que los hombres ya no eran para mí, aunque yo estaba mejor sola, más tranquila, sin drama. Pero la soledad también pesa. Y a veces, aunque no lo busques, algo llega. O alguien llega y te hace creer que tal vez, solo, tal vez, todavía hay esperanza. Yo no quería enamorarme, solo quería compañía en alguien con quien platicar. Alguien que me viera, que me hiciera sentir que todavía existía más allá de una cubeta y un trapeador. Y cuando lo conocí, pensé que por fin Dios me estaba dando un respiro, un descanso después de tanto sufrimiento. Pero la vida tiene maneras muy crueles de recordarte que no puedes bajar la guardia, que el peligro no siempre tiene cara de malo, y que a veces lo que más brilla es lo que más quema. Esto que voy a contarte no es fácil para mí, me da vergüenza, me da miedo, porque sé que muchos van a decir, ¿cómo fuiste tan tonta, Mary? ¿Cómo no te diste cuenta antes? Pero cuando estás sola, cuando llevas años sin que nadie te abrace, sin que nadie te diga algo bonito, es fácil confundir la amabilidad con el amor. Es fácil ignorar las señales cuando tienes tantas ganas de creer en yo. Yo quería creer que todavía merecía ser feliz, que todavía podía sentir mariposas en el estómago como cuando tenía 20 años, que todavía había esperanza para una mujer como yo. Pero lo que descubrí, en lo que viví, eso cambió todo. Mi cambio AMA. Y hoy estoy aquí, contándote esta historia, porque sé que no soy la única. Sé que hay muchas mujeres como yo, mujeres que llegaron aquí buscando algo mejor y se encontraron con la soledad. Mujeres que trabajan duro, que extrañan a sus familias, que cargan con cicatrices que nadie ve. Mujeres que solo querían sentirse acompañadas y que por eso, a veces, confiamos en quien no debemos. Sígueme aquí en Ellas en el Norte, porque lo que voy a contarte cambió mi forma de confiar en, y tal vez también cambie la tuya. Few and Marts. Un martes como cualquier otro. De esos días grises de febrero, donde el frío de Houston te cala hasta los huesos y solo quieres terminar el trabajo para irte a casa. Yo había limpiado 2 casas esa mañana. Estaba cansada, me dolían las rodillas, la espalda, tenía las manos rojas de tanto fregar, pero me faltaba una casa más la de la señora Williams, una viejita amable que siempre me dejaba propina extra. Cuando terminé, eran casi las 3 de la tarde. Tenía hambre. Un hambre de esas que te marean. Así que en lugar de irme directo a casa, decidí pararme en una cafetería que quedaba cerca. Un lugarcito chiquito, nada fancy, de esos donde venden café americano y donas glaseadas. Entré. El lugar estaba casi vacío. Solo había una pareja de viejitos en una esquina y un muchacho con su laptop. Pedí un café con leche en small coffee. With milk, please, and see, despacito, como había aprendido. La muchacha de la caja me sonrió y me cobró $3.50. Me senté junto a la ventana. Saqué mi celular para ver si mis hijos me habían escrito. Nada. Claudia estaba en su turno del hospital Andrés. Bueno, Andrés casi nunca contesta. Tomé un sorbo de café y entonces Lovi estaba sentado 2 mesas más allá. Un hombre angüero alto con el cabello medio canoso, pero bien peinado. Vestía una camisa a cuadros y jeans. Nada del otro mundo, pero había algo en él. No sé, algo tranquilo, como si no tuviera prisa por nada. ¿Me miró? Yo bajé la vista rápido. Me dio pena. No estoy acostumbrada a que los hombres me miren, al menos los gringos. Para ellos, somos invisibles. Somos las que limpiamos sus baños y cuidamos a sus hijos. Nada más. Pero él no apartó la mirada. Me sonrió en una sonrisa amable, sin malicia, sin burla. Yo no supe qué hacer. Entonces hice lo que siempre hago cuando me pongo nerviosa. Fingí que mi celular era lo más interesante del mundo. Pasaron unos minutos. De repente, escuché su voz. Excuse me, is this seat taken? Levante la vista. Él estaba parado junto a mi mesa. Señalaba la silla vacía frente a mí. Yo me quedé congelada. No entendí bien lo que dijo, pero por su gesto, creo que me estaba preguntando si podía sentarse. No. ¿Está libre?
dije en español, porque mi inglés es un desastre. Y luego, tratando de sonar educada, agregué "and is okay". Él sonrió más grande y se sentó. "And thank you", dijo. Y luego, para mi sorpresa, agregó en español "and gracias". Me reía no sé por qué, pero me dio risa. Su acento era terrible, como cuando los gringos en las películas dicen gracias en lugar de gracia. ¿Hablas español?, le dije, todavía con una sonrisa nerviosa. "Un poquito", contestó, y levantó 2 dedos, como diciendo poquitito. "Estoy aprendiendo, pero muy mala". No, le dije, tratando de ser amable. "Está bien, es difícil". Anne la sintió. Luego se presentó. "Me llamo Jim". Jim Carter extendió su mano. Yo dudé un segundo, Anne, pero luego se la estreché. Tenía las manos grandes, cálidas. "Anne, yo soy María, pero aquí me dicen Mary". Mary repitió, como probando cómo sonaba. "Es bonito, pero María. María es más bonito". Y no sé por qué, pero esas palabras me llegaron. Nadie me había llamado María en años. Todos me decían Mary. Hasta yo misma me había acostumbrado a, pero él dijo María ni. Me gustó. Platicamos como media hora. Bueno, más bien él habló y yo traté de entender. Me contó que vivía en Houston desde hace años, que trabajaba como contratista, que le gustaba el café de ese lugar porque le recordaba sus viajes por México. Yo le conté, con mi inglés roto y sus palabras en español mal pronunciadas, que yo trabajaba limpiando casas, que extrañaba mi tierra, que tenía 2 hijos en México. Él escuchaba a Anne. De verdad escuchaba. No como esos hombres que solo esperan su turno para hablar. No. Él me miraba a los ojos, asentían hacia preguntas. Me preguntó de qué parte de México era. "¿De Puebla?", le dije. "¿Puebla?", respondió. "Los tacos árabes, ¿no?". Me sorprendió que supiera eso. La mayoría de los gringos apenas sabe dónde queda México en el mapa. "Sí", le dije, sonriendo. "¿Los mejores del mundo?". Él se rió. Una risa. Cuando me di cuenta, ya eran las 4 de la tarde. Tenía que irme. El camión pasaba cada hora, y si lo perdía, tendría que esperar bajo el frío. "Tengo que irme", le dije, poniéndome de pie. Claro, dijo él, también levantándose. "Fue un placer". María, otra vez dijo. María, salí de la cafetería con el corazón latiendo un poquito más rápido de lo normal. No pensé mucho en eso. Creí que había sido solo una plática de extraños, de esas que pasan y ya. Pero al día siguiente volví a la misma cafetería. No sé por qué bueno, sí sé pero no quería admitirlo. Me dije a mí misma que solo quería otro café, que era casualidad que pasara por ahí. Y él estaba en la misma mesa con su laptop abierta, tomando café. Cuando me vio entrar, sonrió, como si hubiera estado esperándome. "María", dijo, levantando la mano para saludar a Anne. Yo me sonrojé. Sentí como si tuviera 15 años otra vez. Y así empezó todo. Nos vimos en esa cafetería 3 veces esa semana, luego 4 veces la siguiente. Siempre platicábamos. Él me enseñaba palabras en inglés. Yo le corregía su español terrible. Nos reíamos mucho. Jim eran diferente. No sé cómo explicarlo. Era atento, tranquilo. No tenía esa prisa que tienen todos aquí. No estaba pegado al celular. No me miraba como si fuera menos que él por ser mexicana o por limpiar casas. Me miraba como si yo importara. Un día me trajo flores. Yo no recordaba la última vez que alguien me había regalado flores. Mi exmarido nunca fue de esos detalles. Decía que eso era cursilería de películas, pero Jim llegó con un ramo chiquito de margaritas blancas. Me las dio como si nada. "Para ti", me dijo en español. Yo no supe qué decir. Me puse roja. Tomé las flores con manos temblorosas. "Gracias". Fue lo único que pude murmurar. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, puse las flores en un vaso con agua. No tenía florero, pero no importaba. Las dejé en la mesita de la sala y me quedé viéndolas un rato largo. Hacía tanto tiempo que nadie me daba algo así, algo sin esperar nada a cambio, ¿no? O eso creía yo, porque en ese momento yo solo veía lo bueno. Solo veía a un hombre amable que me hacía sentir especial, que me decía María en lugar de Mary, que me escuchaba, que me sonreía. No vi las señales. No quise
verlas. Porque después de tantos años de soledad, después de tanto vacío, yo solo quería sentirme acompañada. Why, Jim? Jim me hacía sentir vista, como si yo no fuera solo una mujer que limpia pisos, como si yo todavía valiera algo. Después de las flores, todo cambió a no, mejor dicho, yo cambié a... Empecé a arreglarme más antes de salir de casa. Me ponía un poquito de rímel, me peinaba mejor. Me echaba perfume barato que había comprado en una tienda de descuento. Cosas tontas. Lo sean, pero me hacían sentir en mujer otra vez. No solo Mary la que limpia, María en la que podía gustarle a alguien. Jim me empezó a escribir mensajes a nada complicado. Cosas sencillas en good morning, María con un emoji de café. O hope you have a good day con un sol. Yo contestaba con emojis también, porque mi inglés escrito era peor que mi inglés hablado. Pero igual me emocionaba cada vez que veía su nombre en la pantalla. Me sentía como adolescente y me daba risa y vergüenza al mismo tiempo. A mis casi 50 años, ¿de verdad, María? Pero así, empezamos a vernos más seguido. Ya no solo en la cafetería, a veces él me invitaba a caminar por un parque cercano. Otras veces me llevaba a comer tacos en un lugar que, según él, hacía los mejores tacos de Houston. No eran los mejores ni de cerca, pero no le dije nada. Me gustaba que hiciera el esfuerzo. Jim era paciente conmigo. Cuando yo no encontraba las palabras en inglés, él esperaba, no se burlaba. No se desesperaban, solo sonreía y decía, take your time. Me preguntaba por mis hijos, por mi vida en Puebla, por cómo había sido crecer allá y yo. Le contaba, le hablaba de las tardes en el Zócalo, de las fiestas de mi pueblo, de cómo mi mamá hacía tamales cada Navidad. Él escuchaba todo, como si de verdad le importara. Un día me preguntó por qué me había ido de México. Yo dudé. No quería hablarle de mi ex. No quería que supiera esa parte fea de mi vida. La parte de los golpes, de las humillaciones, de las noches llorando en el baño, para que mis hijos no me escucharan. Vine por trabajo, le dije simplemente, para darles mejor vida a mis hijos. Él asintió. No insistió y eso me gustó, porque había algo en Jim que me daba paz o eso creía. Rosa, mi compañera de trabajo, fue la primera en decirme algo. Rosa es veracruzana, tiene 56 años y lleva más tiempo que yo en Houston. Es de esas mujeres que hablan sin filtro, que dicen las cosas como son. A veces me cae mal por metiche, pero otras veces, tiene razón. Un día estábamos limpiando juntas la casa de una familia rica. Yo estaba trapeando la cocina y ella sacudiendo la sala. Le conté, como quien no quiere la cosa, que había conocido a alguien. ¿Un hombre?, me preguntó, con los ojos bien abiertos. Sí, le dije, tratando de sonar casual a un gringo. Se llama Jim. Es muy amable en Rosa. Dejó de sacudir y me miró seria. Ay, Marian, ten cuidado. ¿Cuidado de qué?, le pregunté, molesta. Solo somos amigos. Amigos, repitió ella, con ese tonito que usan las mamás cuando no te creen. Mary, los hombres aquí, no todos son lo que parecen, menos con nosotras. ¿Y eso qué significa? Significa, dijo ella, cruzándose de brazos, que a veces nos ven como fáciles, como desesperadas, y se aprovechan. Sus palabras me dolieron, porque había algo de verdad en ellas, pero no quise aceptarlo. Jim no es así, le dije, defensiva. Él es diferente. Me respeta. Rosa suspiró. Se acercó y me puso una mano en el hombro. Ojalá tengas razón, mija. De verdad, pero ábrete bien los ojos, ¿sí? No te enamores tan rápido. Yo asentí, pero por dentro estaba enojada. ¿Por qué no podía ser feliz? ¿Por qué todos tenían que buscarle el lado malo a todo? Jim me llevó a cenar una noche, a un restaurante de verdad. Nada lujoso, pero tampoco era un lugar barato. Había manteles en las mesas, velas, música suave. Yo me sentí fuera de lugar. Traía puesta mi mejor blusa, pero aún así me sentía poca cosa, como si todos supieran que yo no pertenecía ahí. Pero Jim no pareció notarlo. O si lo notó, no le importó. Me jaló la silla para que me sentara. Me preguntó qué quería ordenar. Cuando le dije que no sabía leer bien el menú en inglés, él me lo tradujo todo con paciencia.
Pedimos pasta, vino y compartimos un postre. Wipe. Esa noche Jim me contó más de Ellen May. Dijo que había estado casado una vez, que su esposa había muerto hacía años en cáncer en mí. Contó que tenía una hija, pero que no se hablaban mucho, que se había alejado de él después de la muerte de su mamá. Había tristeza en sus ojos cuando lo dijo. Y yo sentí que lo entendía, porque yo también sabía lo que era perder gente, lo que era sentirse solo aunque estuvieras rodeada de gente. Le tomé la mano por encima de la mesa. Él me miró sorprendido, luego sonrió, y apretó mi mano con suavidad. Gracias, María, me dijo en voz baja. Esa noche me sentí conectada con él, como si los dos fuéramos almas rotas tratando de pegarse con las piezas del otro. Pero había cosas que no cuadraban. Pequeñas cosas en detalles que yo traté de ignorar, como cuando le pregunté dónde vivía y él fue vago, al norte de la ciudad. Me dijo, nada más, no me dio dirección. No me invitó a conocer su casa, o cuando su celular sonaba y él se ponía tenso. Miraba la pantalla y la apagaba sin contestar. Trabajo, decía. Luego les regreso la llamada a no cuando le pregunté más sobre su hija y cambió de tema rápido. Demasiado rápido, yo sentía algo raro en el estómago, como una alarma que sonaba bajito. Pero no quise escucharla, porque Jim me hacía sentir especial. Me hacía sentir bonita, deseada e importante. Y hacía tanto tiempo que no me sentía así. Una tarde me regaló un suéter. Uno azul and suave, de esos que cuestan más de lo que yo ganaría en una semana. Para que no tengas frío, me dijo, entregándomelo con una sonrisa. Yo lo abracé, olía a nuevo a tienda cara. Es demasiado, le dije. No puedo aceptarlo. Claro que puedes, insistió. Eres especial para mí. Marian, esas palabras me derritieron. Eres especial para mí. A nadie me había dicho algo así en años, así que me quedé con el suéter y con la ilusión. Pero la ilusión a veces nos ciega, nos hace ignorar lo que está justo frente a nosotras. Y yo estaba tan hambrienta de cariño, tan necesitada de sentirme amada, que no vi las grietas, no vi los silencios incómodos, las evasivas, las llamadas que nunca contestaba frente a mí. No vi que Jim me estaba escondiendo algo que yo descubriría demasiado tarde. Las cosas empezaron a sentirse diferentes a finales de marzo. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire entre nosotros se hubiera puesto pesado. Jim seguía siendo amable, seguía escribiéndome, seguía invitándome a salir. Pero había algo distinto, algo que yo no podía ver, pero que sentía, como cuando sabes que va a llover aunque el cielo todavía esté azul. Una intuición, un presentimiento. Empecé a notar cosas que antes no veía, o que tal vez sí veía, pero que había decidido ignorar. Por ejemplo, sus horarios. Jim me había dicho que trabajaba como contratista, que hacía remodelaciones en pisos, en techos, en cocinas. Pero cuando le preguntaba en qué estaba trabajando, sus respuestas eran vagas. Un proyecto en las afueras, me decía, o estoy terminando una obra en el este de la ciudad. Nunca detalles, nunca nombres, nunca direcciones. Y cuando le proponía visitarlo en su trabajo, siempre tenía una excusa. Es un área peligrosa, no quiero que vayas. Está muy lejos, Hanoi. No es buen día. Principio pensé que solo estaba siendo protector, que no quería que yo anduviera en zonas raras de la ciudad, pero conforme pasaban las semanas, empecé a dudar. ¿Por qué nunca podía visitarlo? ¿Por qué nunca conocía a sus amigos? ¿Por qué nunca me invitaba a su casa? Llevábamos casi 2 meses viéndonos. Salíamos a comer, paseábamos, platicábamos, pero siempre en lugares públicos, siempre en cafeterías, parques, restaurantes. Nunca en su espacio. Una tarde, mientras limpiaba la casa de la señora Williams, Rosa volvió a sacar el tema. ¿Y tu novio gringo? Me preguntó con esa sonrisa burlona que me sacaba de quicio. No es mi novio, le dije, aunque por dentro yo quería que lo fuera. No, entonces, ¿qué es? Me encogí de hombros. Un amigo. Rosa soltó una carcajada. Ay, Mary, los hombres y las mujeres no son amigos. Uno siempre quiere algo más. No todos son como tú piensas. Le respondí. Molesta. Ella dejó de reír. Mi miró sería, ¿ya conociste su casa? Me quedé callada. ¿Ya conociste a su familia? ¿A sus amigos?
Seguí callada. Rosa negó con la cabeza. Ajá, mija, eso no es buena señal. Es que apenas nos estamos conociendo, dije, tratando de defenderlo, han de defenderme. Llevan 2 meses, Mary. 2 meses es suficiente para al menos conocer dónde vive una persona. En sus palabras me cayeron como balde de agua fría, porque tenía razón. Yo sabía dónde trabajaba Rosa, dónde vivía. Había conocido a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, pero de Jim. Yo solo sabía lo que él quería contarme, y lo que él quería contarme era cada vez menos. Una noche estábamos cenando en un restaurante mexicano, uno barato, de esos donde venden quesadillas de harina y le llaman auténtica comida mexicana, pero no importaba. Yo solo quería estar con él. Estábamos platicando cuando su celular empezó a vibrar. Él miró la pantalla y su cara cambió. Se puso pálido, tenso, como si hubiera visto un fantasma. Discúlpame un momento, me dijo, y se levantó rápido. Salió del restaurante con el teléfono en la mano. Yo me quedé ahí, sentada, sola, mirando mi plato de enchiladas que ya no tenía ganas de comer. Pasaron 5 minutos, 10, 15, cuando regresó, estaban diferente, nervioso, distraído. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, todo bien en el trabajo, pero no me miró a los ojos cuando lo dijo, y yo supe, en ese momento, que me estaba mintiendo. Traté de sacar el tema con cuidado, Jim. Si tienes algún problema, puedes decirme yo puedo escucharte, él. Forzó una sonrisa. No hay problema. María, en serio, solo. Cosas de trabajo. Ya sabes cómo es. No sabía, porque él nunca me contaba nada de su trabajo. El resto de la cena fue incómodo. Él apenas habló, yo tampoco. Solo masticamos en silencio, mientras la música de banda sonaba de fondo. Cuando me dejó en mi departamento esa noche, ni siquiera bajó del carro. Solo me dio un beso rápido en la mejilla. Nos vemos pronto, me dijo. Pero su voz sonaba lejana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, acostada en mi cama, mirando el techo, pensando qué estaba pasando, por qué Jim se estaba alejando. ¿Había hecho algo mal? ¿O había algo que él no me estaba diciendo? Le escribí a Claudia, a mi hija. Necesitaba hablar con alguien. Mija, ¿tú qué opinas? ¿Es normal que un hombre no te presente a nadie después de 2 meses? Claudia me contestó rápido. Mamá, no, eso no es normal. Ese hombre está escondiendo algo. Huchi está escondiendo a She. ¿Segura que no tiene esposa? Sus palabras me dolieron, pero también me despertaron. ¿Y si tenía esposa? ¿Y si tenía otra familia? ¿Y si yo era la otra? No podía ser. Jim me había dicho que su esposa había muerto. ¿Para qué me mentiría? Pero entonces, ¿qué escondía? Decidí preguntarle directamente. Le escribí un mensaje. Jim, necesito que hablemos. ¿Podemos vernos mañana? Él tardó horas en contestar, y cuando lo hizo, su respuesta fue seca. Claro, Ann. Nos vemos en la cafetería de siempre. No hubo emoji. No hubo calidez. Solo esas palabras frías. Y yo supe, con un nudo en el estómago, que algo malo estaba por venir. Cuando nos vimos al día siguiente, Jim estaba distante. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados. ¿Como a la defensiva? ¿Qué querías hablar? Me preguntó. Yo respiré hondo. Jim, siento que me estás escondiendo algo, Ann. Y necesito saber qué es. Porque si vamos a estar juntos, necesito confiar en ti, Ann. Él se quedó callado un momento largo, demasiado largo. Luego suspiró. No te estoy escondiendo nada. María, es solo que he estado estresado, con el trabajo, con cosas personales. ¿Qué cosas personales? Cosas que no quiero meterte en problemas. Esa frase me heló la sangre. ¿Qué clase de problemas, Jim? Él negó con la cabeza. No importa. Ya lo voy a resolver, solo. Dame tiempo. Siempre me pedía tiempo. Pero el tiempo no estaba de mi lado. Porque lo que yo no sabía es que Jim no solo tenía problemas. Jim era el problema. Pasaron 2 semanas después de esa conversación incómoda en la cafetería. 2 semanas donde Jim apenas me escribió, donde sus mensajes eran cortos, fríos, estoy ocupado. Luego hablamos. No puedo hoy, yo me sentía deshecha, rechazada.
como si hubiera hecho algo mal, como si yo fuera la culpable de su distancia. Y lo peor es que empecé a creerlo. Tal vez era demasiado para él, tal vez yo era demasiado complicada, demasiado mexicana, demasiado pobre, demasiado todo lo que no debía ser. Pensé en dejarlo ir, en mandarle un mensaje diciéndole que mejor nos dejáramos de ver, que era claro que él ya no quería nada conmigo. Pero antes de que pudiera hacerlo, él me escribió. Era un viernes por la noche. Yo acababa de llegar a mi departamento después de limpiar 4 casas. Estaba exhausta. Me dolía todo el cuerpo. Apenas si tenía ganas de bañarme y acostarme. Entonces vibró mi celular. Era: Jim, María, puedes venir a mi casa esta noche. Necesito verte. Necesito hablar contigo. Me quedé viendo el mensaje un rato largo. Su casa. En 2 meses y medio nunca me había invitado a su casa y ahora, de repente sí. Algo no cuadraba, pero yo quería verlo. Quería que me explicara. Quería que me dijera que todo estaba bien. Así que le contesté. Si andem la dirección en mí, mandó la ubicación. Quedaba al norte de Houston, en un área que yo no conocía bien. En residencial, en tranquila. Me bañé rápido, me puse el suéter azul que él me había regalado, mi egg perfume, mi pin, y pedí un Uber. El camino fue largo, como 40 minutos. Mientras el carro avanzaba por calles oscuras, yo sentía un nerviosismo extraño, como una piedra en el estómago. Rosa tenía razón. Debía haberle abierto más los ojos. Pero ya estaba en camino. Y yo necesitaba respuestas. Llegué a una casa chica, de una planta pintada, beige, con un jardín descuidado lleno de maleza. Las luces de afuera estaban apagadas. Solo había una luz prendida adentro. Bio del Uber. El conductor me preguntó si todo estaba bien. Yes, thank you, le dije. Aunque por dentro no estaba segura. Me acerqué a la puerta, toqué el timbre. Jim abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperándome detrás de la puerta. María, me dijo, pero su voz sonaba rara, cansada. Tensa. Hola, le dije, tratando de sonar normal. Me hizo pasar. La casa olía raro, no mal, pero sí raro. A encejado, a humedad, a algo que no podía identificar. La sala estaba oscura. Solo había una lámpara prendida en una esquina. Las cortinas estaban cerradas. Todo se sentía claustrofóbico. Siéntate, me dijo, señalando el sofá. Me senté. Él se quedó de pie, caminando de un lado a otro, nervioso. ¿Quieres agua, café?, me preguntó. No, gracias. Estoy bien. En silencio. Un silencio espeso, incómodo. Yo miré alrededor. La sala estaba vacía. No había fotos en las paredes, no había decoraciones, no había nada que hiciera sentir que alguien vivía ahí. Era como una casa de nadie. Jim, empecé a decir, ¿para qué querías que viniera? Él se detuvo, me miró, y había algo en sus ojos que me asustó. ¿Algo oscuro? Necesitaba verte, dijo. Necesitaba explicarte. ¿Explicarme qué? Se sentó en el sofá, pero lejos de mí, en el otro extremo, como si no quisiera estar cerca a María. Yo no he sido completamente honesto contigo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Él se pasó las manos por la cara. Se veía cansado. Derrotado. John, tengo problemas. Problemas del pasado, problemas que creí que había dejado atrás. Pero no es así. ¿Qué clase de problemas, Jim? No contestó de inmediato. Solo miraba el piso, y entonces escuché algo. Un ruido venía de adentro de la casa, de algún cuarto al fondo, como un golpe o un rasguño. Me puse tensa. ¿Qué fue eso?, pregunté. Nada, dijo Jim rápido, demasiado rápido. Es solo en el calentador. Hace ruido a veces, pero yo no le creí. Porque ese ruido no sonaba a calentador, sonaba algo más. Me levanté del sofá. Jim, ¿qué está pasando aquí? Él también se levantó. María, por favor, siéntate. Déjame explicarte. No, dije, dando un paso atrás. Quiero irme. Espera, dijo, extendiendo la mano hacia mí. Solo andem 5 minutos. 5 minutos y te explico todo. Yo dudé. Todos mis instintos me gritaban que saliera de ahí,
que corrieran que me fuera. Pero una parte de mí, una parte tonta, esperanzada, estúpida, quería quedarse. Ann quería escucharlo, quería creer que todo tenía una explicación. 5 minutos, le dije. Nada más Anela sintió un respiro hondo. Y entonces empezó a hablar. Hace 3 años, dijo con voz quebrada, yo, Ana, hice algo terrible, algo que no puedo deshacer. Ann, se me heló la sangre. ¿Qué hiciste? Lastimé a alguien, en las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Lastimé a alguien. ¿Qué quieres decir con eso? El no me miró, solo miraba sus manos. Yo te dije que había muerto de cáncer, empero. Eso no fue toda la verdad. Ann se me cerró la garganta. Ella sí murió, continuó. Pero Ann, fue culpa mía, Ann. Yo no fui bueno con ella, Ann. Discutíamos mucho, yo me enojaba. Y un día, Ann no terminó la frase. No necesitaba terminarla, yo ya entendía. Y el miedo que sentía se convirtió en terror puro. Jim, dije con voz temblorosa, necesito ir ahora a María. Esperan, por favor. Yo ya no soy esa persona. Yo he estado yendo a terapia, he estado tratando de ser mejor. Por eso no quería contarte, porque tenía miedo de que te asustaras, de que me dejaras. Pues, adivina qué, dije, con lágrimas en los ojos. Estoy asustada. Y di vuelta hacia la puerta. Pero Jim me agarró del brazo, no fuerte, no violento. Pero me agarró. Suéltame, le dije. Solo escúchame, que me sueltes. Y entonces escuché el ruido otra vez, más fuerte esta vez. Venía de un cuarto al fondo del pasillo, un cuarto con la puerta cerrada. ¿Qué hay en ese cuarto, Jim? Nada. Mentira. Me solté de su agarre y caminé hacia el pasillo. Jim me siguió. En María, no vayas ahí, por favor, Ann. Pero yo ya estaba frente a la puerta. Puse mi mano en la perilla. No lo hagas, dijo Jim detrás de mí, Ann. Pero yo la abrí. ¿Y lo que vi? Ann, Dios mío. Lo que vi me cambió para siempre. Dentro del cuarto habían cosas, objetos en cajas apiladas hasta el techo. Y en las paredes son fotografías, decenas de fotografías, de mujeres a mujeres, latinas y morenas como yo, algunas sonriendo, otras sin darse cuenta de que las estaban fotografiando, en cafeterías, en parques, en la calle, y en una esquina del cuarto había una caja abierta, con ropa de mujer adentro, ropa que no era mía, ropa que no sé de quién era, pero que me hizo imaginar cosas horribles. Me tapé la boca con las manos, sentí que me faltaba el aire. ¿Qué es esto?, susurré. Jim estaba detrás de mí, callado. ¿Qué es esto? Jim, es mi problema, dijo con voz apagada. Es la razón por la que estoy en terapia, Ann. Yo tengo una obsesión con mujeres como tú, y yo, Ann, yo sé que está mal. Yo estoy tratando de cambiar. Por eso te llamé esta noche. Para ser honesto, para no escuchar más, Ann. No podía escuchar más, Ann. Solo corrí. Corrí hacia la puerta de la casa. Tropecé con el sofá y me golpeé la rodilla, pero no me importó. Jim me llamaba. María, espera, no es lo que piensas. Pero yo no me detuve. Avery Leporo. Salí a la calle. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Saqué mi celular con manos temblorosas. Pedí un Uber en please hurry. Escribí en el chat. Jim salió de la casa. María, por favor, escúchame. No te me acerques, grité. Nuchi me acerqué su grito. Él se detuvo, levantó las manos. Está bien, está bien. No voy a hacerte nada, Ann, solo. Por favor, no llames a la policía. Por favor, Ann, yo no dije nada. Solo me quedé ahí, parada en la calle, temblando, esperando mi Uber. Los 5 minutos más largos de mi vida. Cuando por fin llegó el carro, me subí rápido. Go, please go, le dije al conductor. Él me miró por el espejo. Vio mi cara, vio mis lágrimas. Are you okay, ma'am? No, no estaba okay. Pero asentí. Just drive, please. Mientras nos alejábamos, volteé a ver por la ventana. Jim seguía ahí, parado en su jardín descuidado, viéndome ir. Y yo supe, en ese momento, que había estado a punto de convertirme en una de esas fotografías, en una más de sus víctimas. No recuerdo bien el camino de regreso a mi departamento. Todo es borroso, como si mi mente hubiera decidido bloquearlo.
Solo recuerdo el temblor que no paraba, en mis manos, en mis piernas, en todo mi cuerpo. El conductor del Uber me preguntó 2 veces si estaba bien. Yo solo asentía, no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que sentía que me iba a ahogar. Cuando llegué a mi edificio, le di las gracias con voz quebrada. Subí las escaleras tropezándome. Mis piernas apenas me sostenían. Entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro, con doble seguro. Luego arrastré una silla y la puse contra la puerta. Como si eso fuera a protegerme, me dejé caer en el piso. Y ahí fue cuando lloré. Lloré como no lloraba desde que me había ido de México. Un llanto profundo, desesperado, de esos que te salen del alma. Porque yo había confiado en él, había creído en él, había empezado a sentir algo por él. Y todo era mentira, no pude dormir esa noche. Me quedé sentada en el sofá, con todas las luces prendidas, abrazando un cojín. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, me sobresaltaba. Cada vez que pasaba un carro por la calle, me asomaba por la ventana, tenía miedo. Miedo de que Jim supiera dónde vivía. Miedo de que viniera a buscarme. Miedo de que me hiciera algo, porque yo no sabía hasta dónde llegaba su obsesión. No sabía qué les había pasado a esas otras mujeres de las fotografías. ¿Estaban bien? ¿Estaban vivas? ¿O yo había sido la afortunada? ¿La que se dio cuenta a tiempo? A las 6 de la mañana, cuando salió el sol, por fin pude respirar un poco. La luz del día me dio algo de calma, como si la oscuridad se hubiera llevado el peligro. Pero el miedo seguía ahí. Llamé a Rosa, necesitaba hablar con alguien. Necesitaba decirle, «Bueno», contestó con voz dormida Rosa. «Soy yo, Mary». «Mary, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tan temprano?» «Rosa, tenías razón. Tenías razón sobre Jim». Se escuchó movimiento del otro lado, como si se hubiera sentado en la cama. «¿Qué pasó?» Y entonces se lo conté todo. Le conté de la casa, del cuarto, de las fotografías, de la ropa, de todo. Rosa se quedó callada un momento largo. Luego dijo con voz seria a Mary, «Tienes que llamar a la policía». «No puedo», le dije. «Rosa, yo no tengo papeles. Si llamo a la policía, me pueden deportar. ¿Y qué importa eso si ese hombre puede hacerte daño?» «Importa todo», le dije, con lágrimas en los ojos. «Rosa, yo no puedo arriesgarme. Mis hijos me necesitan. Yo no puedo volver a México así sin nada. Después de todo lo que he sacrificado», Rosa suspiró. «Entonces, al menos, bloquéalo, borra su número. No le contestes. Y si se aparece, me llamas. Yo voy con mi esposo y lo corremos». Asentí, aunque ella no podía verme. «Esteban, ¿estás segura de que estás bien?» «No», le dije honestamente, «pero voy a estarlo». Bloqueé a Jim en mi celular. Bloqueé su número. Bloqueé sus redes sociales, todo. Pero eso no quitaba el miedo. Durante los días siguientes, me la pasé mirando por encima del hombro, en el camión Ejen, en las casas donde limpiaba, en la cafetería donde nos habíamos conocido. Dejé de ir a esa cafetería, no podía. Cada vez que pasaba cerca, sentía náuseas. Una semana después, Rosa me contó algo que me heló la sangre. Estábamos limpiando juntas otra vez. Ella estaba aspirando y yo lavando los platos, cuando de repente apagó la aspiradora. «Mary», me dijo, «necesito contarte algo». La miré. Tenía cara seria. «¿Qué pasa?» «Investigué a tu Jim, como le pedí a mi hijo que buscara en internet. Él sabe de computadoras, Encontró algo, me hizo un nudo en el estómago». «¿Qué encontró?» Rosa sacó su celular. Me mostró un artículo de noticias. Estaba en inglés, pero había una foto. Era Jim, más joven. Pero era él. «¿Qué dice?», le pregunté. Porque yo no entendía bien. Rosa tradujo. «Dice que hace 3 años, él fue arrestado por acoso. Una mujer puso una orden de restricción en su contra, una mujer mexicana. Decía que él la seguía, que le tomaba fotos sin permiso, que ella tenía miedo». Se me fue el aire de los pulmones. «¿Y qué pasó con esa mujer?» Rosa negó con la cabeza. «No sub. El artículo no dice más, solo que él fue a la corte y lo dejaron ir con una multa. Y con terapia obligatoria». «Terapia». Por eso me había dicho que estaba en terapia. No porque quisiera cambiar, sino porque lo obligaron. «Mary», dijo Rosa, poniéndome una mano en el hombro,
ese hombre es peligroso. ¿Y tú tuviste mucha suerte de salir de ahí? Yo lo sabía. Claro que lo sabía, pero escucharlo en voz alta hacía todo más real, más aterrador. ¿Y si viene a buscarme? Le pregunté con voz chiquita. Entonces llamamos a la policía. No me importa si no tienes papeles. Tu vida vale más que cualquier papel, Mary. Esa noche, sentada en mi departamento, pensé en todas las veces que había ignorado las señales, las llamadas que no contestaba frente a Mia en los silencios incómodos, su vaguedad sobre su vida, el hecho de que nunca conocía a nadie cercano a él, todo estaba ahí, frente a mis ojos, pero yo no quise verlo, porque yo estaba sola, porque tenía miedo de quedarme sola para siempre, porque creí que alguien como Jim, un hombre educado, amable, paciente, era mi última oportunidad de ser feliz. Pero la felicidad no viene de otra persona. Y el amor no debe dar miedo. Jim no era amor en Jim. Era peligro disfrazado de ternura. Y yo casi caigo en la trampa. Llamé a Claudia esa noche. Necesitaba escuchar su voz. Mamá me dijo cuando contestó: ¿Qué pasa? Suenas rara, mija. Preciso contarte algo y se lo conté en todo. Desde el principio hasta el final. Cuando terminé, Claudia estaba llorando a mamá. Pudiste no terminó la frase, pero yo sabía qué quería decir. Pude haber desaparecido, pude haber sido una de esas mujeres de las que se habla en las noticias. Una de esas historias tristes. Una masa en lo sé, mija. Lo sé, mamá, me dijo con voz firme. Prométeme que nunca más vas a ignorar tu intuición. Prométeme que si algo se siente mal, aunque no puedas explicar por qué, vas a salir corriendo. Lo prometo. Y lo decía en serio. Porque esa noche, en casa de Jim, algo dentro de mí me gritaba que huyera. Desde antes de abrir esa puerta, desde antes de entrar a esa casa. Pero yo no escuché porque quería creer, porque necesitaba creer. Pero ahora sé que la intuición de una mujer nunca se equivoca. Y que cuando algo no cuadra, por más bonito que parezca, ni hay que alejarse, antes de que sea demasiado tarde. Los primeros días después de esa noche fueron los más difíciles. No podía comer, no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese cuarto sendo, esas fotografías, esa caja con ropa que no era mía. Me preguntaba una y otra vez: ¿de quién era esa ropa? ¿Qué les había pasado a esas mujeres? ¿Alguna de ellas logró escapar como yo? ¿O no? No podía pensar en eso, porque si lo hacía me volvía loca. Dejé de ir sola a todos lados. Si tenía que ir al supermercado, le pedía a Rosa que me acompañara. Si tenía que tomar el camión, me aseguraba de que hubiera más gente esperando en la parada. Dejé de usar el suéter azul que Jim me había regalado. Lo metí en una bolsa y lo tiré a la basura. No podía ni verlo, daba asco recordaba todo. Una tarde, como 2 semanas después, recibí un mensaje de un número que no conocía. María, por favor, déjame explicarte. No soy un monstruo. Solo tengo un problema, pero estoy trabajando en eso. Por favor, háblame. Era Elan Jim. Había conseguido otro número para escribirme. Se me hizo un nudo en el estómago. Las manos me empezaron a temblar. Bloqueé ese número también. Pero media hora después, llegó otro mensaje. De otro número diferente. No me ignores. Yo te quiero, María. Tú eres especial. No como las demás. No como las demás. Esas palabras me aterraron más que cualquier otra cosa, porque significaban que había habido otras, y que yo no había sido la primera. Le tomé captura de pantalla a los mensajes. Se los mandé a Rosa no sé qué hacer. Ella me llamó de inmediato. Mary, ya basta. Vamos a la policía ahora, Rosa, no me importa lo de tus papeles. Ese hombre te está acosando. Esto es serio, pero yo tenía miedo. Mucho miedo, porque yo sabía cómo funcionaba. Sabía que para la policía, las mujeres como yo, las indocumentadas, no importábamos tanto. Sabía que podían voltear todo y terminar deportándome a mí. Déjame pensarlo, le dije. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé sentada en la sala, con el celular en la mano, esperando otro mensaje, otro número desconocido, otra amenaza disfrazada de amor. Pero no llegó nada,
Y eso me asustó más Ann porque significaba que tal vez Jim estaba planeando algo diferente. Al día siguiente tenía que ir a limpiar una casa, la casa de la señora Williams. Pero no quería ir sola. Le pedí a Rosa que me acompañaran. Claro, mija. Yo voy contigo. Ann, fuimos juntas en el camión. Yo iba mirando por la ventana todo el tiempo, revisando cada cajuki, pasaba cada persona en la calle buscándolo en Mary. Respira, me dijo Rosa, apretándome la mano. Él no sabe dónde trabajas. ¿Y si sí sabe? ¿Y si me siguió alguna vez y yo no me di cuenta? Entonces, yo estoy aquí contigo y no voy a dejar que te pase nada. Llegamos a la casa de la señora Williams, una casa bonita en un vecindario tranquilo, con árboles grandes y jardines bien cuidados. Mientras limpiábamos, Rosa no me dejó sola ni un momento. Incluso cuando fui al baño, ella se quedó esperando afuera. No seas exagerada, le dije, tratando de sonar normal. No es exageración. Es cuidarte a la mitad del día. Mientras yo estaba trapeando la cocina, escuché que tocaron la puerta. Me quedé helada. Rosa, también nos miramos. ¿La señora Williams está esperando a alguien? Susurró Rosa. No. Ella no está, se fue de viaje. Tocaron otra vez más fuerte. No abras, dijo Rosa. No iba a hacerlo. Pero entonces escuché su voz. María, sé que estás ahí. Vi tu mochila por la ventana. Era Jim, Dios mío. Era Jim. Rosa me agarró del brazo. Vamos al cuarto de atrás. Ahora. No, le dije. No voy a esconderme como si fuera una criminal. Yo no hice nada malo, Mary. Llama a la policía, le dije con voz firme. Llama a la policía ahora. Rosa sacó su celular con manos temblorosas y marcó 911. Mientras tanto, Jim seguía afuera tocando, hablando a María. Por favor. Solo quiero hablar, Ann. Solo quiero que me escuches. Yo no te voy a hacer daño. Te lo juro. Pero yo ya no le creía. Ni una palabra. Me acerqué a la puerta, sin abrirla, y hablé fuerte para que me escuchara. Vete, Jim. Vete o llamo a la policía. Ya llamamos a la policía, gritó Rosa detrás de mí. Ya vienen en camino. Hubo un silencio. Luego escuché sus pasos. Alejándose rápido, corrí a la ventana de la sala y lo vi subiendo a su camioneta. Una camioneta gris que yo nunca había visto antes. Arrancó y se fue. Rosa mi abrazo. Las dos estábamos temblando. Ya pasó. Ya se fue pero yo sabía que no había pasado. Porque Jim sabía dónde trabajaba. Y eso significaba que había estado siguiéndome en todo este tiempo. Había estado siguiéndome y yo no me había dado cuenta. La policía llegó 15 minutos después. 2 oficiales. Un hombre y una mujer. Ambos güeros, ambos con caras serias. Les conté todo. Con mi inglés roto. Con Rosa traduciendo cuando yo no encontraba las palabras. Les mostré los mensajes. Les di el nombre de Jim. Les dije dónde vivía. El oficial hombre tomaba notas. La oficial mujer me miraba con algo parecido a lástima. ¿Usted tiene alguna prueba de que él la amenazó?, me preguntó en inglés. Rosa tradujo a los mensajes. Dije, tengo los mensajes, pero él no la amenazó directamente en los mensajes. Solo le pidió hablar Ann, pero él vino hasta acá, dije frustrada. Él me siguió, Ann. Él sabe dónde trabajo, Ann. Eso es. Ann no sabía cómo se decía acoso en inglés. Harassment, dijo la oficial. Sí, entendemos. Vamos a ir a hablar con él, y vamos a recomendarle que no se acerque a usted. ¿Recomendar?, preguntó Rosa, molesta. Nada más. ¿No lo van a arrestar? El oficial negó con la cabeza. No tenemos causa suficiente para arrestarlo. Él no la amenazó. Ann no la tocó. Solo vino a la casa. Pero él tiene fotos de otras mujeres, dije. Fotos que tomó sin permiso y ropa. ¿Ropa de mujeres qué? ¿Usted vio esas fotos en su propiedad privada?, preguntó el oficial. Sí. Pero Ann, entonces, eso no es evidencia admisible. Usted entró a su casa voluntariamente en mí. Sentí impotente, como si nada de lo que yo dijera importara, como si mi miedo no fuera suficiente. Vamos a hablar con él, repitió la oficial. Y vamos a hacer un reporte. Si él vuelve a acercarse a usted, llame de inmediato. ¿Ok? Asentí aunque no me sentía ok para nada. Después de que se fueron los policías, Rosa y yo nos quedamos sentadas en la sala de la señora Williams, en silencio procesando
Ah, no es justo, dijo Rosa por fin. Nada de esto es justo, Ann, lo sé. Ann, deberías mudarte, Mary. Deberías irte a otro lado, donde él no te encuentre, Gen. Y tenía razón, lo sabían, pero mudarme significaba dejar mi trabajo, dejar mis rutinas, empezar de cero otra vez. Y yo ya estaba tan cansada de empezar de cero, pero más cansada estaba de tener miedo. Esa noche tomé una decisión. Me iba a mudar a lejos a otro vecindario, tal vez incluso a otra ciudad. Porque no podía seguir así, mirando por encima del hombro todo el tiempo, esperando que Jem apareciera en cualquier momento, viviendo con este terror constante que me estaba consumiendo a non. Yo había huido de México para buscar una vida mejor, y no iba a dejar que un hombre me quitara esa vida. No otra vez. Así que hice lo único que sabía hacer, lo que siempre había hecho cuando las cosas se ponían difíciles, huía sin mirar atrás. Me mudé 2 semanas después, a un departamento más chico, más viejo, más lejos de todo lo que conocían, pero más seguro, o al menos eso quería creer. Rosa me ayudó con la mudanza. Ella y su esposo cargaron mis pocas cosas en su camioneta, una cama, una mesa, 2 sillas en ropa ni nada más, porque yo nunca he tenido mucho. Y después de Jim, quería tener aún menos. Quería desaparecer. El nuevo departamento quedaba al sur de Houston, en un edificio viejo de 3 pisos, con paredes delgadas y escaleras que crujían, pero tenía seguridad. Un portón con código en cámaras en la entrada. Eso me hacía sentir un poco mejor. Un poco, pero el miedo. El miedo no se fue con la mudanza. Lo cargué conmigo, como una maleta pesada que no podía soltar. Las primeras noches en el nuevo departamento no pude dormir. Me quedaba despierta hasta que salía el sol, escuchando cada ruido, cada paso en el pasillo, cada carro que pasaba en la calle, esperando que fuera él. Dejé de responder llamadas de números que no conocía. Dejé de abrir la puerta si no estaba esperando a nadie. Dejé de salir sola después de que oscurecía. Me convertí en una prisionera, no de Jim, sino de mi propio miedo. El trabajo se volvió más difícil, porque mi mente no estaba ahí. Estaba en otro lado, pensando, preocupándome, imaginando escenarios horribles. Un día estaba limpiando la cocina de una clienta cuando dejé caer un plato. Se hizo pedazos en el piso. La señora salió corriendo. ¿Estás bien? Sí. Sí, lo siento mucho, yo le pago el plato. Ella negó con la cabeza. No te preocupes por el plato, me preocupo por ti. Te ves cansada. Esa era una forma bonita de decirlo. Yo me veía destruida. Tenía ojeras profundas. Había bajado de peso porque casi no comía. Mi cabello se veía opaco, mi piel pálida. Me estaba consumiendo. ¿Rosa? Lo notó también. Mary, tienes que ir con alguien, me dijo un día. Un doctor lleno. ¿O alguien que te ayude con la cabeza? ¿Un psicólogo? Pregunté. Sí, a un psicólogo. Porque lo que te pasó no es algo que puedas superar sola. No tengo dinero para eso. Rosa, hay lugares que no cobran mucho o nada para gente como nosotras. Gente como nosotras, gente sin papeles. Gente que vive en las sombras. Gente que tiene que arreglárselas con lo que sea. Voy a pensarlo, le dije. Pero la verdad, Ann no quería ir con nadie, porque hablar de lo que me había pasado significaba revivirlo, y yo ya lo revivía cada noche en mis pesadillas. Soñaba con ese cuarto, con esas fotografías, con Jim parado en la puerta de mi nuevo departamento, tocando, llamándome, María, sé que estás ahí. Y yo despertaba gritando, sudando, con el corazón a mil, siempre sola. Hablé con Claudia y Andrés más seguido. Necesitaba escuchar sus voces. Necesitaba recordar por qué estaba aquí, por qué había sacrificado tanto. Pero no les conté todo. No les conté lo mal que estaba. No les conté de las pesadillas, de cómo a veces me quedaba sentada en el sofá, mirando la nada, sin ganas de hacer nada. No quería preocuparlos. Ya tenían suficiente con sus propias vidas. Andrés me contó que su novia estaba embarazada, que iba a ser abuela. Debía haberme sentido feliz, emocionada, pero solo sentí vacío. Como si toda esa noticia estuviera pasando en otro mundo. Un mundo al que yo ya no pertenecía. Mamá, ¿estás ahí? Preguntó Andrés ansí. Sí, perdona. Estoy aquí. ¿Estás bien?
Suenas rara. Estoy bien, mijo. Solo cansada del trabajo a mentiras. Siempre mentiras, porque la verdad era demasiado pesada para compartirla. Un domingo fui a misa. Hacía semanas que no iba, pero necesitaba algo no sé qué. Pero algo, la iglesia estaba llena, familias, parejas, niños corriendo por los pasillos. Yo me senté, hasta atrás Sholan, con la cabeza baja. El padre habló sobre el perdón, sobre soltar las cargas, sobre confiar en Dios. Pero yo no podía soltar nada. No podía perdonar a Jim por haberme mentido, por haberme usado, por haberme puesto en peligro. Y tampoco podía perdonarme a mí por haber sido tan tonta, por haber ignorado las señales, por haber confiado cuando no debía. Cuando la misa terminó, me quedé sentada, viendo cómo la gente se iba, hasta que la iglesia quedó casi vacía. Una señora mayo, se me acercó. Tenía el cabello blanco en una sonrisa amable, ojos que parecían entenderlo todo sin que dijeras nada. ¿Estás bien, hija?, me preguntó en español. Iba a decir que sí, como siempre, pero cuando abrí la boca, empecé a llorar. No pude controlarlo. Solo lloré. Ella se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me puso una mano en el hombro y me dejó llorar. Lloré por todo, por Jim, por mi soledad, por mis hijos que estaban lejos, por todos los años de sacrificio que de repente parecían no haber valido la pena. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Lo siento, le dije cuando por fin pude hablar. Yo no quería. No te disculpes, me dijo ella con suavidad. A veces el llanto es la única forma de sacar lo que llevamos dentro. Es que me siento tan tonta. ¿Por qué? Porque confié en alguien que no debía ni casi. Casi me pasa algo terrible. Ella asintió, como si supiera exactamente de qué hablaba. ¿Sabes qué he aprendido en mis 61 años? Me dijo que la bondad no es tontería, que tener esperanza no es debilidad, y que cuando confiamos en alguien que nos hace daño, la culpa nunca es nuestra. Sus palabras me llegaron hondo. Es culpa de ellos, continuó. De los que abusan de nuestra confianza, de los que se aprovechan de nuestra soledad, de los que nos ven vulnerables y deciden hacernos daño en lugar de cuidarnos. Pero yo debía haberme dado cuenta antes. Dije, tal vez, pero no te voy a mentir, hija. A veces las señales no son tan claras. A veces los monstruos no tienen cara de monstruos. Y eso no es culpa tuya. Me quedé callada, procesando sus palabras. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. María, pero aquí me dicen Mary. Yo soy Elena, pastora Elena, y si alguna vez necesitas hablar o solo necesitas un lugar seguro. Aquí estoy. Me dio un papel con su número y una dirección, la dirección de un grupo de apoyo que se reunía en la iglesia todos los miércoles. Es para mujeres como tú, me dijo. Mujeres que han pasado por cosas difíciles, que necesitan sanar. No estás sola, María, no estás sola, pero yo me sentía sola, tan sola en esa noche, en mi departamento. Miré el papel que la pastora Elena me había dado en grupo de apoyo. Miércoles a las 7 de la noche anduve en porque ir significaba admitir que necesitaba ayuda, que no podía con esto sola. Y toda mi vida había tenido que poder sola. Pero esta vez era diferente. Esta vez el peso era demasiado. Pasaron 3 semanas antes de que me atreviera a ir. 3 semanas donde el miedo seguía comiéndome por dentro, donde las pesadillas no paraban, donde me sentía cada vez más chiquita, más invisible, hasta que una noche, sentada en mi sofá, mirando las paredes vacías de mi departamento, me di cuenta de algo, que si seguía así, Jim había ganado. Porque aunque él ya no estaba cerca físicamente, seguía controlando mi vida, seguía robándome mi paz, mi tranquilidad, mi capacidad de confiar. Y yo no iba a permitirlo. No más, así que el siguiente miércoles, después del trabajo, me bañé, me peiné, me puse ropa limpia y fui a la iglesia. El grupo era pequeño, como 8 mujeres, todas latinas, de diferentes edades, con diferentes historias, pero todas con la misma mirada. La mirada de quien ha sobrevivido algo. La pastora Elena me recibió con un abrazo. Me da gusto que vinieras.
María, me senté en círculo con las demás. Y cuando me tocó hablar, dudé, no tienes que contar nada si no quieres, dijo Elena Añaki. No hay presión, Ann, pero yo necesitaba sacarlo. Mi nombre es María. Empecé con voz temblorosa. Y hace 2 meses conocí a un hombre que pensé que era bueno, Ann, y entonces conté mi historia. Por primera vez, Ann completa, y mientras hablaba, vi que algunas mujeres asentían, como si entendieran, como si ellas también hubieran pasado por algo similar. Cuando terminé, una de ellas habló. Gracias por compartir. Y quiero que sepas algo a lo que hiciste al salir de esa casa. Fue lo más valiente que pudiste hacer. No me sentí valiente. Dije, me sentí atorrada. El valor no es no tener miedo, dijo otra mujer. El valor es tener miedo. Y aún así hacer lo correcto y por primera vez en semanas. Por primera vez desde esa noche horrible en casa de Jim. Sentí algo parecido a la esperanza pequeña frágil, pero ahí estaba. Empecé a ir al grupo todas las semanas. Los miércoles se convirtieron en mi día favorito, no porque el dolor desapareciera, sino porque ahí no tenía que fingir que estaba bien. Ahí podía ser María, no Mary, no la que limpia, no la que siempre sonríe aunque esté rota por dentro. Solo María, la que estaba sanando despacio, pero sanando. La pastora Elena se convirtió en algo así como una guía, una mamá espiritual. Ella también había pasado por cosas difíciles. Me lo contó una tarde después de una reunión. Mi primer esposo era violento, me dijo mientras tomábamos café en el salón de la iglesia. Yo aguanté 20 años. 20 años pensando que si yo cambiaba, si yo era mejor esposa, él iba a cambiar también. ¿Y cambió? Le pregunté. Ella negó con la cabeza. Los que no quieren cambiar. No cambian, no importa cuánto amor les des, no importa cuánto te sacrifiques. Ellos solo cambian cuando deciden hacerlo. Y la mayoría nunca decide. ¿Y qué hiciste? Me fui, con mis 3 hijos, sin dinero, sin papeles, sin nada más que mi fe y mi instinto de supervivencia. ¿Y te arrepientes? Me miró a los ojos. Ni solo daya por qué salvarme. Salvó a mis hijos también. Les enseñé que nadie tiene derecho a maltratarte, que el amor no duele, que la soledad es mejor que la mala compañía. Sus palabras se me quedaron grabadas. La soledad es mejor que la mala compañía. Durante años yo había pensado lo contrario. Había pensado que cualquier compañía era mejor que estar sola. Pero estaba equivocada, porque Jim me hizo sentir más sola que nunca, más asustada, más pequeña, más vulnerable. Y ahora, estando realmente sola, empezaba a sentirme más completa. En el grupo conocí a otras mujeres con historias parecidas a la mía. Estaba Lucía, una salvadoreña de 42 años que había huido de un novio que la golpeaba. Estaba Carmen, una guatemalteca de 35 que había sido víctima de trata cuando cruzó la frontera. Estaba Beatriz, una hondureña de 58 que su propio hijo la maltrataba. Todas teníamos cicatrices diferentes, pero todas cargábamos el mismo dolor. Y todas estábamos aprendiendo lo mismo. Aunque sanar no es olvidar, es aprender a vivir con lo que pasó sin que eso te defina. Poco a poco, empecé a dormir mejor, no todas las noches. Pero algunas en las pesadillas seguían, pero ya no todas las noches. Y cuando venían, ya sabía cómo manejarlas. La pastora Elena me enseñó ejercicios de respiración, técnicas para calmar la ansiedad, oraciones que me daban paz. No tienes que ser católica para rezar, me dijo. Solo tienes que hablar con algo más grande que tú. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como quieras, pero no te quedes sola con tu dolor. También empecé a escribir. Elena nos había sugerido que lleváramos un diario. Escribe lo que sientes, no importa si tiene sentido. Solo sácalo, Al principio me daba risa. Yo, que apenas terminé la secundaria, escribiendo un diario, pero lo intenté. Y descubrí que ayudaban, escribía sobre mi día, sobre mis miedos, sobre mis hijos, sobre México. Escribía cosas que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a mí misma. Como que a veces extrañaba a Jim, no al Jim real, sino al Jim que yo creía que era, al que me hacía sentir especial, al que me decía María en lugar de Mary. Y escribir eso me hacía sentir culpable, como si estuviera traicionándome a mí misma.
Pero Elena me explicó que era normal. Extrañar la ilusión no significa que extrañes a la persona. Significa que extrañas sentirte amada. Y eso es humano a humano. Yo estaba siendo humana, no débil, no tonta. Solo humana. Un día, como 3 meses después de la mudanza, estaba limpiando una casa y mi celular sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que contestara. Bueno, es usted, Mary López. Era una mujer. Hablaba español con acento de oficina. Sí, ¿quién habla? Llamo de la oficina del fiscal del condado. Queremos hablar con usted sobre un caso relacionado con James Carter. Se me detuvo el corazón. ¿Qué, Ann? ¿Qué pasa con él? Fue arrestado la semana pasada por acoso agravado y posesión de material ilegal. Una de las otras víctimas presentó cargos y su nombre apareció en nuestra investigación a otras víctimas. ¿Entonces sí había habido más? ¿Qué necesitan de mí? Pregunté con voz temblorosa. Su testimonio, si está dispuesta a darlo, podría ayudar a fortalecer el caso, pero entendemos si no quiere involucrarse. Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentada en el piso de esa casa que no era mía, procesando. Jim había sido arrestado. Lo que yo había vivido no había sido real, no había sido exageración mía, no había sido paranoia, había sido real. Y yo no había sido la única. Esa noche, en la reunión del grupo, les conté, no sé si debo testificar. Les dije, tengo miedo de que me deporten. Miedo de que él salga y me busque, a miedo de todo. A la pastora Elena me tomó las manos. María, nadie puede decidir eso por ti. Pero quiero que te preguntes algo. ¿Qué es lo que más te asusta? Chasquip, o saber que si no lo haces, él podría hacerle lo mismo a otra mujer. Sus palabras me pegaron fuerte, porque ella tenía razón en sí. Yo no hablaba, si yo dejaba que el miedo me callara. Él podría seguir haciendo daño, y la próxima mujer tal vez no tendría tanta suerte como yo. Tal vez no escaparía a tiempo. Llamé a Claudia esa noche a mi hija. Necesito tu opinión, Ann. Le conté de la llamada. Delta. Claudia se quedó callada un momento. Luego dijo, mamá, toda mi vida te he visto sacrificarte. ¿Por nosotros? Ann, por papá. Por todos, menos por ti. Ann. Y creo que ya es hora de que hagas algo por ti, por tu paz, por tu sanación, Pero tengo miedo, lo sé, y es válido, pero mamá, tú eres la mujer más fuerte que conozco. Y si alguien puede hacer esto, eres tan. Lloré porque escuchar eso de mi hija significaba todo. Una semana después, fui a la oficina del fiscal, con Rosa a mi lado, porque ella insistió en acompañarme. Di mi testimonio. Les conté todo, Ann. Les mostré los mensajes, les hablé del cuarto, de las fotografías, Ann, de mi miedo. La fiscal, una mujer joven de lentes, me escuchó con atención. Gracias por su valentía, me dijo cuando terminé. ¿Su testimonio es muy importante? ¿Él va a ir a la cárcel? Pregunté. Eso lo decidirá un juez. Pero con los testimonios que tenemos, hay una buena posibilidad. No era una garantía, pero era algo. Cuando salimos de la oficina, Rosa me abrazó. Estoy orgullosa de ti, Mary. Y yo también estaba orgullosa de mí por primera vez en mucho tiempo, porque había hecho lo correcto. Aunque tuviera miedo, aunque fuera difícil, lo había hecho. Y eso me dio una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza de volver a confiar. No en los hombres, no, todavía, pero en mí, en mi intuición, en mi valor, en mi capacidad de sobrevivir, y eso era suficiente. Han pasado 8 meses desde aquella noche en casa de Jim. 8 meses desde que abrí esa puerta y vi lo que él escondía. 8 meses de pesadillas, de terapia en grupo, de aprender a dormir otra vez, de aprender a confiar otra vez. En mí, no voy a mentir. No ha sido fácil. Hay días buenos, días donde me levanto y siento que puedo con todo, donde me miro en el espejo y veo a María, no a Mary. A María, en una mujer que sobrevivió, una mujer que sigue aquí. Pero también hay días malos, días donde el miedo regresa como una ola que me ahoga, donde escucho un ruido en la noche y me paralizo, donde veo a un hombre güero en la calle y mi cuerpo se tensa. Días
donde me pregunto si algún día voy a dejar de mirar por encima del hombro. Pero la pastora Elena me dice que eso es normal, que el trauma no desaparece de la noche a la mañana, que sanar es un camino largo, con subidas y bajadas. Pero estás caminando, me dice, y eso es lo que importa. Jim fue sentenciado hace 2 meses. 5 años de cárcel por acoso agravado, posesión de material ilegal y violación de órdenes de restricción previa. 5 años no me parecen suficientes por o son algo. Y saber que está encerrado Ann mí da paz. No toda la paz que necesito, Ann, pero es un comienzo. La fiscal me llamó después del juicio. Me dijo que mi testimonio había sido clave, que sin él tal vez no habrían conseguido esa sentencia. Usted ayudó a otras mujeres, me dijo. Lo sabe, ¿verdad? No lo sabían, pero escucharlo. Mijis, porque todo este tiempo yo había pensado que era débil, que era tonta, que había sido una víctima. Pero no, yo fui valiente. Salí de esa casa cuando pude. Ann, denuncié cuando pude. Testifico cuando pude. Y eso, Ann, eso no es de cobardes. Mi vida ahora es diferente. Sigo limpiando casas. Sigo viviendo en el mismo departamento chiquito al sur de Houston. Sigo mandando dinero a mis hijos cada mes. Pero algo cambió. Yo cambié. Ya no busco llenar el vacío con otra persona. Ya no siento que necesito a alguien a mi lado para ser completa. Porque aprendí algo importante, que la soledad no es lo mismo que estar sola. La soledad duele en la soledad. Te consuma, pero estar sola. Estar sola puede ser un regalo, un espacio para conocerte, para sanarte, Ann, para reconstruirte. Y eso es lo que estoy haciendo, Ann, reconstruyéndome en ladrillo por ladrillo, Ann, día por día. Sigo yendo al grupo de los miércoles. Ahora soy yo la que abraza a las mujeres nuevas, la que les dice, Ann, sé que duele. Ann, sé que tienes miedo, pero vas a salir de esto, Ann, porque si yo pude, ellas también pueden. Hace un mes, Claudia vino a visitarme, tomó vacaciones en su trabajo y se vino en autobús desde Puebla. Ann, 11 años sin verla, 11 años extrañándola. Cuando la vi en la estación, Ann, lloré como niña. Ella también lloró. Nos abrazamos tanto tiempo que la gente empezó a mirarnos, pero no me importó. Mi hija estaba aquí, Ann, conmigo. Pasamos una semana juntas, le enseñé Houston. Le conté mi vida. Le presenté a Rosa Ané, a la pastora Elena Ané, a mis amigas del grupo, y una noche, sentadas en mi sofá chiquito comiendo tacos que yo había hecho, me dijo a mamá, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué, mija? Porque sobreviviste, porque no te rendiste, porque a pesar de todo, sigues aquí. Me quebré, porque esas palabras eran las que yo necesitaba escuchar. No de alguien que me quisiera romantizar, sino de mi hija, de la persona más importante en mi vida. Yo también estoy orgullosa de mí, le dije. Y lo decía en serio antes de que se fuera. Claudia me dio una carta. Léela cuando te sientas sola, me dijo. La leí esa noche, después de dejarla en el autobús. Decía, mamá, toda mi vida te he visto ser fuerte. Te he visto sacrificarte por nosotros, dejarlo todo para darnos una mejor vida. Y siempre he pensado que eras la mujer más valiente del mundo. Pero ahora sé que no solo eres valiente, eres una sobreviviente. Y quiero que sepas que no importa dónde estés, no importa cuántos kilómetros nos separen, yo siempre voy a estar contigo. Y cuando te sientas sola, cuando el miedo regrese, quiero que recuerdes, aunque tú me enseñaste a ser fuerte, que tú me enseñaste que las mujeres no necesitamos a nadie para ser completas, que nosotras mismas somos suficientes. Te amo, mamá, más de lo que las palabras pueden decir. Tu hija que te admira, Claudia. Lloré toda la noche con esa carta en las manos. Ahora la tengo guardada en mi buró. Y cada vez que tengo un día malo, la vuelvo a leer. ¿He vuelto a salir con alguien? No, y no sé si lo haré pronto. Porque ahora sé algo que antes no sabía, aunque no todo lo que brilla es oro. Que los hombres amables no siempre son buenos. Que las palabras bonitas no siempre son verdaderas. Y que el amor verdadero, no da miedo. No te hace sentir pequeña, no te esconde. No te El amor verdadero te hace sentir segura, te respeta, te cuida. Y si algún día vuelvo a amar, va a ser ese tipo de amor. O ninguno, porque yo ya aprendí mi lección. Y aunque me dolió aprenderla,
No me arrepiento, porque ahora soy más sabia, más fuerte, más consciente. Y sobre todo, ahora me conozco mejor. Sé lo que valgo, sé lo que merezco. Y sé que no voy a conformarme con menos. Nunca más, si estás leyendo esto, si estás escuchando mi historia y te sientes identificada, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay miles de mujeres como tú, como yo, mujeres que han confiado en quien no debían, mujeres que han tenido miedo, mujeres que se han sentido pequeñas e invisibles, pero también hay millones de mujeres que han sobrevivido, que han sanado, que han vuelto a confiar, no en los demás, sino en ellas mismas. Y tú también puedes. Si tu intuición te dice que algo no está bien, escúchala. Si sientes miedo, no lo ignores. Si algo brilla demasiado, tal vez es porque está escondiendo la oscuridad. Y recuerda, la soledad lejos de tu tierra es difícil, pero es mejor estar sola que mal acompañada. Es mejor extrañar un hogar que vivir con miedo en tu propia casa. Es mejor empezar de cero 1000 veces que quedarte en un lugar que te destruye. Yo lo hice y sigo aquí más fuerte, más consciente, más yo que nunca. Y si yo pude, tú también puedes. Cuéntame si tú también has sentido miedo al amar lejos de tu tierra. Déjame tu comentario y suscríbete a Ellas en el Norte, porque todas tenemos una historia que merece ser escuchada. Y todas merecemos sanar. Todas merecemos ser felices. Todos merecemos volver a confiar, sobre todo en nosotras mismas.